Bienvenidos a una nueva noche en el canal. Hoy hablaremos sobre un tema del cual yo siempre tuve duda, curiosidad e intriga. Hablaré sobre el hombre detrás de todo, William Afton, pero un tema en específico. ¿William fue un buen padre realmente o solo utilizó a sus hijos para sus experimentos? ¿Quién es William Afton? Para estas alturas ya sabrás quién es este hombre, pero aún así no es malo recordarlo. William Afton es el cofundador de Fazbear Entertainment y dueño de Afton Robotics, también conocido como el hombre detrás del asesinato de los 5 niños o el hombre de morado. Su historia está envuelta en sangre, engaños, trajes animatrónicos y familia rota. Pero detrás de ese villano, ¿había un padre preocupado realmente? Relación con Elizabeth Afton, su hija menor. Cuando William abrió su restaurante Sister Location, un restaurante inocente para pasar un buen rato con tu familia. Pues no, los planos originales de Afton era que los animatrónicos acabaran con la vida de niños. Para eso fueron creados, pero no creyó que eso se le saldría de las manos. Él advirtió claramente a Elizabeth, no te acerques a Baby. Pero aquí donde una pregunta me resuena. ¿Por qué crear a los animatrónicos con la capacidad de asesinar a niños si sabrías que tu propia hija estaría ahí? Elizabeth, como cualquier otra niña curiosa, desobedeció y Baby simplemente hizo su función. Algunos dicen que William se sintió mal y culpable por eso e intentó revivirla. Pero a estas alturas ya sabemos que cuando él se dio cuenta de que ella había poseído a Baby, y en ese momento solo le importó una cosa, el famoso remanente. Michael Afton, el hijo sacrificado. Probablemente cuando escuches su nombre solo te acuerdas que él fue el que asesinó a su hermano menor. Pero no solo fue un abusador, él también fue una víctima de Afton, porque después de dejarlo con la culpa de la muerte de su hermano, cuando éste creció y su padre lo buscó para que él fuera en busca del remanente con falsas palabras, diciendo que sabía cómo regresar a la vida a su hermana, aunque probablemente él no solo lo hacía por eso, sino por la culpa que cargaba con lo sucedido por su hermano, así que fue a la parte baja del local donde sufrió los peores horrores. Muere, es reconstruido y siguió obedeciendo a su padre. Aquí es donde entra otra pregunta, ¿amor o manipulación? La vida de este termina en FNAF 6, después de ayudar a Henry, donde termina con la vida de su padre. Bueno, supuestamente. Él intenta detener el ciclo de sufrimiento. Su relación con Evan Afton, el hijo más pequeño. Aquel pequeño que es recordado por siempre verlo llorando, pero es un niño abusado mentalmente por su hermano y por su padre, el cual experimentó con él a tal punto de hacerlo tener miedo hasta de su propia sombra. Y aquí otra pregunta, ¿falta de amor o falta de atención de su padre? ¿Dónde estaba William cuando su propio hijo fue mordido? ¿Y qué fue lo que sintió? Realmente no tengo palabras para decir que es uno de los personajes, al mi parecer, que sufrió lo suficiente hasta en su último momento de vida. ¿Padre o simplemente William Afton? Cuando analizamos el papel de William Afton como padre, no basta con mirar sus intenciones, sino sus acciones. Y el lore está claro, cada uno de sus hijos terminó muerto o poseído por consecuencias directas o indirectas de sus decisiones. Elizabeth murió por acercarse a un animatrónico que él mismo construyó con capacidades letales. Evan sufrió una infancia marcada por el trauma y su muerte fue ignorada sin una pizca de consuelo visible por parte de William. Y Michael, quien fue enviado a un destino que su propio padre sabía que lo destruiría, y aún así obedeció y terminó pudriéndose desde adentro. Afton no los protegió, no los salvó y ni siquiera los honró. Lo más terrorífico de William Afton no es que mataran niños, es que destruyó a su familia pieza por pieza sin detenerse a mirar atrás. No lo movía el amor, sino el control. No buscaba salvar a sus hijos, sino vencer a la muerte, incluso si esto significaba convertirlos en herramientas de sus experimentos. ¿Fue un buen padre? No. No fue un hombre que pensaba en sus hijos,
sino pensaba en sí mismo sin importar las consecuencias, y en FNAF se convierte en un verdadero monstruo. ¿Y tú qué piensas? ¿William actuó por dolor, por locura o simplemente ego? Déjamelo en los comentarios, y si quieres más análisis a fondo del lore de FNAF, suscríbete y únete a esta comunidad donde la historia se descompone pero nunca muere. Y recuerda, Tain, I always come back.